Mi esposo, Marcelo, estaba preparando la cena cuando recibió un mensaje de una compañera de trabajo. Jefe, te extraño. Tras un momento de duda, respondí por él. Ven, mi esposa no está en casa hoy. Poco tiempo después sonó el timbre. El rostro de mi esposo se puso pálido como un muerto. Se le drenó hasta la última gota de sangre. En la espaciosa cocina de nuestro lujoso condominio en una zona exclusiva de la ciudad, el aroma dulce y salado del guisado de cola de res lo impregnaba todo. Era el aroma del calor de hogar, de esa vida familiar feliz con la que todos sueñan. O al menos eso era lo que yo creía firmemente, hasta ese preciso instante. Marcelo estaba parado frente a la estufa, moviendo la olla que hervía a fuego lento. Llevaba el delantal azul marino que le regalé por nuestro aniversario de bodas, mientras tarareaba una vieja balada romántica. Visto desde atrás, Marcelo era la imagen perfecta de un hombre exitoso, un profesional consumado que también sabía cuidar de su familia. Siempre me decía que ganar dinero en el mundo es una obligación, pero que cocinar en casa para su esposa es un privilegio. Yo estaba sentada en la isla de la cocina hojeando una revista de arquitectura, pero mi mente estaba en otra parte. La cálida luz amarilla iluminaba la encimera de mármol donde el nuevo iPhone de Marcelo yacía en silencio. Su pantalla negra era como un abismo sin fondo. Ocultaba secretos que ni siquiera yo, su esposa, la persona más cercana a él, había sospechado jamás. Marcelo se dio la vuelta con una sonrisa radiante en su atractivo rostro. Las finas líneas que empezaban a aparecer alrededor de sus ojos solo aumentaban su encanto. Me pidió que probara la salsa para ver si el sazón estaba bien. Luego volvió a concentrarse en su compleja mezcla de especias. Fue justo en ese momento. La pantalla del teléfono en la encimera se iluminó de repente. Sin sonido, pero con un destello azul frío que indicaba un mensaje de WhatsApp. Mis ojos se dirigieron instintivamente hacia él. La frase que apareció en la pantalla de bloqueo era corta, pero fue suficiente para derrumbar de un solo golpe el mundo pacífico que tanto me había costado construir. Remitente, Karina Pasante. Contenido, jefe, te extraño. Solo 3 palabras. Te extraño. Mi corazón ya no dolía. Ese dolor había muerto una semana antes cuando sostuve el estado de cuenta bancario en mis manos. Lo único que quedaba ahora era un profundo desprecio y un plan meticulosamente ideado. Conocía ese nombre. Ella era la nueva pasante que se había unido al departamento de Marcelo hace unos meses. Recuerdo que Marcelo me habló de ella una vez. La elogió por ser rápida, educada y tener muchas ganas de aprender. Lo que no imaginé fue que sus ganas de aprender se extenderían hasta el esposo de su jefa. Respiré hondo, tratando de calmar mis pulmones acelerados. La racionalidad de una mujer de 30 y tantos años que había superado innumerables obstáculos para llegar a donde estaba no me permitía gritar ni romper cosas. Si hacía una escena, Marcelo inventaría alguna excusa. Diría que era solo una broma de una chica inmadura. Necesitaba algo más. Necesitaba una prueba irrefutable, evidencia que no pudieran negar. Marcelo seguía picando verduras. El sonido rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar ahogaba el latido salvaje de mi corazón. Silenciosamente, tomé el teléfono. La contraseña era nuestro aniversario de bodas. ¡Qué ironía! Usaba el día más importante de nuestras vidas como escudo para sus sucios secretos. Escribí los 6 dígitos familiares. La pantalla se desbloqueó mostrando la conversación de WhatsApp con el mensaje no leído en la parte superior. Sin abrirlo para leer, escribí rápidamente una respuesta. Mis dedos, fríos y precisos, se deslizaron sobre el teclado virtual. «Ven, mi esposa no está en casa hoy». Presioné enviar. Vi aparecer las 2 palomitas azules y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Tomé una captura de pantalla de ese breve intercambio
La envié a mi propio teléfono y borré cualquier rastro del dispositivo de Marcelo. Quería que él estuviera completamente ajeno cuando comenzara el espectáculo. Coloqué el teléfono inteligente exactamente donde estaba, en el mismo ángulo exacto. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la furia reprimida que hervía en lo más profundo de mi alma. Miré la espalda de Marcelo. Seguía siendo el mismo hombre con la misma apariencia devota, pero ahora, a mis ojos, todo era una hipocresía repulsiva. Estaba interpretando el papel del marido perfecto, pero su mente probablemente volaba hacia su joven y bonita amante. Si tantas ganas tenía de actuar en esta farsa, me aseguraría de dirigir yo misma la trágica escena final. Me arreglé el cabello, compuse mi expresión y traté de volver a mi estado habitual de calma. La tormenta dentro de mí permanecía oculta tras una mirada serena, esperando la oportunidad para arrasar con todo a su paso. Esta iba a ser una noche muy larga. Marcelo sirvió la cola de res humeante en una fuente grande y la colocó en el centro de la mesa. El intenso aroma de la pimienta gorda, el tomillo y la carne se extendió por el comedor. Con un paño, limpió meticulosamente hasta la salpicadura más pequeña en el borde del plato. Ayer, esa delicadeza me habría conmovido hasta el punto de abrazarlo. Hoy, sin embargo, mirar ese guisado era como mirar veneno recubierto de azúcar. Me sirvió un plato lleno de arroz blanco y, eligiendo el trozo de carne más apetitoso, lo colocó encima. Con una voz cálida y profunda dijo: «Come mientras está caliente, nena. Cociné la carne hasta que se desprenda del hueso». Incluso presumió de haber ido a 3 mercados diferentes para encontrar los mejores cortes, solo para cuidarme como me merecía. Acepté el plato de las manos de mi esposo, haciendo un esfuerzo sobrehumano para evitar que temblaran. Me llevé un trozo de carne a la boca y mastiqué lentamente. Estaba increíblemente tierna y la salsa tenía justo el toque picante que me gustaba. Pero al tragar, sentí un sabor amargo y nauseabundo, como si estuviera masticando cenizas. Tuve que beber un gran trago de agua para no vomitar. Miré al hombre sentado frente a mí. Marcelo comía con apetito, ofreciéndome guarniciones de vez en cuando y contándome historias divertidas del trabajo. Habló sobre un nuevo proyecto, de cómo el director general lo había felicitado y de sus planes para un ascenso este año. Pero no hubo una sola mención del nombre de Karina, ni de esa joven pasante. Me preguntaba cómo una persona podía llevar una doble vida con tanta maestría. Ser capaz de recibir un «te extraño» de su amante y momentos después interpretar el papel del esposo ejemplar que adora a su mujer. Tal vez, durante nuestros 6 años de matrimonio, había repetido esa actuación tantas veces que ya ni yo podía distinguir qué era real y qué era falso. Recordé nuestros difíciles comienzos cuando nos casamos. Empezamos sin nada, en un pequeño apartamento tipo estudio a las afueras de la ciudad. Marcelo tomó mi mano y juró que trabajaría incansablemente para que nunca me faltara nada, para conseguirnos un hogar decente. Y cumplió su promesa. Este condominio de lujo, todas estas comodidades, eran el testimonio de nuestro esfuerzo conjunto. Pero parece que, a medida que crecía la abundancia material, los corazones de las personas también empezaban a cambiar. La saciedad dio paso a bajos deseos, y la esposa devota, que una vez compartió un simple sándwich con él, ahora parecía insípida comparada con las mujeres jóvenes y frescas de afuera. Fingiendo estar llena, dejé los cubiertos. Dije que estaba un poco cansada y que no tenía mucho apetito. Marcelo adoptó inmediatamente una mirada de preocupación. Se levantó, caminó hacia mí y puso su mano en mi frente para ver si tenía fiebre. Su mano estaba tibia, pero tan pronto como tocó mi piel, sentí un escalofrío que me caló hasta los huesos. Giré levemente la cabeza para esquivar su toque hipócrita, excusándome para ir por un vaso de agua. Miré de reojo el reloj en la pared. La manecilla corta se acercaba a las 7 y la larga a las 12. El tiempo pasaba con una lentitud burlona. Desde su oficina o su departamento de estudiante, tardaría entre 30 y 45 minutos en llegar aquí.
No iba a dejar escapar esta oportunidad de oro. Mi esposa no está en casa hoy. Ese hechizo era más poderoso que cualquier invitación. Cuando regresé a la mesa, Marcelo estaba recogiendo los platos. Me dijo que fuera a la sala a descansar, que él se encargaría de la limpieza. La imagen de mi esposo remangándose la camisa para lavar los platos ahora parecía solo otra escena en su repugnante teatro. Me senté en el sofá y tomé el control remoto de la televisión, pero no la encendí. Mi mirada estaba fija en la puerta principal, y mis oídos estaban sintonizados a cualquier sonido del pasillo. Una batalla feroz se libraba en mi mente. Una parte de mí deseaba que ella no viniera, que todo hubiera sido una mala broma para poder seguir engañándome a mí misma. Pero la otra mitad, el lado más frío y cruel, anhelaba que el timbre sonara lo antes posible. Quería que este dolor saliera a la luz en toda su crudeza, porque un absceso solo sana cuando revienta, aunque la cicatriz que deje sea para siempre. Cada minuto pasaba con una pesadez infinita. El sonido del agua en la cocina cesó. Marcelo salió secándose las manos con una toalla y me preguntó si quería algo de fruta de postre. Sacudí la cabeza y esbocé una leve sonrisa. Seguramente fue una sonrisa torcida y forzada, pero Marcelo no se dio cuenta. Estaba demasiado seguro de su propia perfección. O tal vez nunca le había importado lo suficiente mi estado de ánimo como para notar algo extraño en mis ojos. El reloj marcó exactamente las 8 de la noche. El apartamento estaba tan silencioso que se podía escuchar el tic-tac del segundero. Marcelo se sentó en el sofá frente a mí y comenzó a leer las noticias en su teléfono con una expresión de total tranquilidad. Probablemente pensaba que sería otra velada pacífica con su esposa, o tal vez ya estaba planeando qué mensaje le enviaría a su amante tan pronto como yo me durmiera. No tenía la menor idea de que la tormenta estaba a punto de estallar justo en su puerta. ¡Ding dong! El sonido del timbre rompió el silencio. No fue un sonido fuerte, pero en ese espacio resonó como el disparo que anuncia el inicio de una guerra. Marcelo levantó la cabeza sobresaltado. En sus ojos había sorpresa mezclada con una pizca de confusión. Miró el reloj, luego la puerta y murmuró: ¿Quién podrá ser a esta hora? Luego me miró como si yo tuviera la respuesta. Permanecí inmóvil en el sofá, manteniendo una compostura casi gélida. «Quédate sentado», le dije. Mi voz fue suave pero firme, dejándole sin espacio para moverse. Me levanté y caminé lentamente hacia la puerta. Cada paso sobre el piso de madera sonaba pesado, como los martillazos que clavan los últimos clavos en un ataúd. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino con la extraña emoción de un cazador a punto de atrapar a su presa. Respiré hondo, corregí mi postura y puse mi mano en la perilla. Giré la cerradura y abrí la pesada puerta de madera. Frente a mí estaba una joven mujer de complexión pequeña, bien maquillada, pero con un rostro que aún no había perdido su aire infantil. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba su joven figura, y en sus manos sostenía una pequeña caja con un cupcake individual cuidadosamente empaquetado. En el instante en que me vio, la sonrisa coqueta que se dibujaba en sus labios se desvaneció, dando paso a una expresión de puro pánico. Sus ojos se abrieron como platos, sus pupilas se contrajeron por el miedo y su rostro, antes sonrosado, se puso pálido como el papel. Se congeló y sus manos temblorosas casi dejaron caer la caja del pastel. Ella esperaba que Marcelo abriera la puerta. Seguramente había imaginado la escena, saltando a sus brazos, diciéndole con voz melosa cuánto lo había extrañado. Pero la cruda realidad que la golpeó de frente fue mi imagen. La señora de la casa, su legítima esposa, bloqueando la entrada con una mirada afilada como un cuchillo. No dije nada de inmediato, simplemente observé su expresión aterrorizada en silencio.
Mi silencio hizo que la atmósfera se volviera aún más asfixiante. Karina retrocedió medio paso, moviendo los labios como si quisiera decir algo, pero su garganta parecía bloqueada, como si alguien la estuviera estrangulando. Miró hacia el interior del condominio y luego de vuelta a mí, con la mirada de un ladrón atrapado con las manos. Escuché los pasos de Marcelo detrás de mí. «¿Quién es, amor? ¿Por qué tardas tanto?», preguntó. Su voz hundió a Karina en una confusión aún mayor. Miró a su alrededor como buscando una ruta de escape, pero yo no iba a dejar que mi presa se fuera tan fácilmente. Sonreí. Probablemente fue una sonrisa más aterrorizada que el llanto. Y entonces hablé. Mi voz fue lo suficientemente fuerte y clara para que tanto la persona adentro como la de afuera escucharan, cargada de fría autoridad. «Hola, Karina. ¿Vienes a ver a mi esposo?». Mi pregunta fue como un balde de agua helada para Karina y simultáneamente un shock para Marcelo, que se acercaba. Vi a Karina estremecerse. Se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero ya no había vuelta atrás. La puerta estaba abierta. El espectáculo había comenzado oficialmente. Karina se encogía como un pajarito que había caído accidentalmente en un nido de águilas. Apretó la caja del pastel tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Tartamudeando, apenas logró articular unas pocas palabras para justificar su inoportuna aparición a esas horas. Dijo que había escuchado que Marcelo estaba enfermo y, como pasaba por el vecindario, decidió traerle un cupcake esperando que se recuperara pronto para que pudiera seguir enseñándole. La pasante. Una mentira tan torpe que resultaba patética. Yo sabía perfectamente que Marcelo no estaba enfermo y que este fraccionamiento privado estaba tan escondido que era imposible pasar por ahí a menos que vinieras a propósito. Pero no la corregí. La diversión del juego del gato y el ratón consiste en no matar al ratón de inmediato, sino jugar con él hasta que se agote de puro terror. Manteniendo una leve sonrisa, fijé mi mirada en su rostro, que cambiaba de color a cada momento. Al ver que Karina intentaba darse la vuelta para huir, dije con una voz fría como el hielo: «Si das un solo paso fuera de este pasillo, mañana toda la empresa y tus padres, allá en tu pueblo, recibirán las fotos y mensajes de ustedes dos. Entra. Hablemos con calma y te dejaré conservar una pizca de dignidad». Karina se quedó clavada en el sitio, temblando. Me siguió a regañadientes hacia el interior. Le dije que, ya que estaba aquí, podía aprovechar para ver la casa, que el ambiente era muy acogedor. Enfaticé que quería presentarle formalmente a mi esposo. Alargué la palabra esposo a propósito, como estampando un sello de propiedad sobre el hombre congelado detrás de mí. Marcelo ya había llegado a la sala. Al verme entrar con Karina, su rostro se descompuso aún más que el de ella. Tenía los ojos desorbitados y la boca abierta, pero era incapaz de decir nada. El teléfono que sostenía en la mano cayó sobre el sofá. Miraba alternativamente a Karina y a mí, oscilando violentamente entre el pánico y la confusión. No podía entender por qué Karina estaba allí ni por qué yo la recibía con tanta calma. Llevé a Karina al centro de la sala y la senté en el sillón frente al gran sofá donde Marcelo solía sentarse. Karina se sentó en el borde, con la espalda recta y las rodillas juntas, sin atreverse a levantar la vista. Me volví hacia Marcelo y le hice un gesto para que se sentara a mi lado. Como un autómata sin alma, Marcelo caminó tropezando hacia el sofá. Aunque el aire acondicionado estaba a 24 grados, gotas de sudor perlaban su frente. Se sentó lo más lejos posible de mí, como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Comencé con las presentaciones. Señalando a Karina, le dije a Marcelo que ella era esa buena pasante de la que tanto hablaba, que había venido a visitarlo en medio de la noche, con un pastel y todo, al enterarse de que su jefe estaba enfermo. Luego le presenté a Marcelo a Karina, diciendo que era el esposo más ejemplar del mundo.
un hombre que nunca me había decepcionado. Cada uno de mis elogios era como una aguja clavándose en la piel de Marcelo. Lo vi encogerse. Noté que Karina lanzaba una mirada suplicante a Marcelo. Esperaba una palabra de él, una excusa, un gesto tranquilizador para salvarla de esta situación. Pero lo único que recibió fue una evasión cobarde. Marcelo mantuvo la cabeza baja, jugando con el dobladillo de su camisa, sin atreverse a pronunciar una palabra. Su cobardía no hizo más que aumentar mi desprecio. Y probablemente, incluso Karina empezó a sentir una punzada de decepción. El hombre que parecía tan admirable y autoritario en la oficina se había convertido, al ser descubierto en su infidelidad, en un hombre patético que temía a su esposa más que a un león. Me levanté diciendo que iba a ofrecerle algo de beber a nuestra invitada. Le pregunté a Karina qué se le antojaba: jugo de naranja, agua o un poco de té caliente. Con una voz apenas audible respondió que agua estaría bien. Sonreí y me dirigí a la cocina. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Sabía que tan pronto como yo desapareciera, esos dos intercambiarían miradas de pánico, pero no se atreverían a hablar por miedo a que los oyera. Y eso era exactamente lo que quería: dejar que el terror carcomiera sus mentes poco a poco. En la cocina hice ruido a propósito. Saqué vasos y platos para que supieran que todavía estaba cerca, escuchando todo. Abrí la alacena y pasé de largo por la costosa cristalería fina que usábamos para invitados importantes. Mi mano se detuvo en un paquete de vasos de plástico desechables y delgados, de esos que usas para una carne asada o ves en un garrafón de oficina. Tomé uno de esos vasos y lo llené con agua del grifo. La elección no fue accidental. Quería menospreciar a Karina a través del más mínimo detalle. Quería que entendiera que su lugar en esta casa, en nuestra vida, era tan barato y provisional como ese vaso. Un objeto que usas y tiras, que no vale la pena conservar. Regresé a la sala con una bandeja y coloqué el vaso de plástico con agua frente a Karina. Para Marcelo y para mí, sin embargo, serví té en elegantes tazas de porcelana fina con bordis dorados. El marcado contraste entre los dos tipos de recipientes era evidente sobre la mesa de vidrio. Karina miró el vaso de plástico desentonando con la lujosa mesa y su rostro se tiñó de un rojo intenso por la humillación. Había entendido el mensaje. Era un insulto sin palabras, pero más profundo y agudo que cualquier grosería. Me senté junto a Marcelo, esta vez pegándome deliberadamente a él. Tomé su brazo y apoyé mi cabeza en su hombro con un gesto afectuoso. Marcelo se puso rígido como un muñeco de madera, con los músculos tensos por la tensión. A través de su fina camisa podía sentir el latido frenético de su corazón. El sudor frío seguía resbalando por sus sienes. Inicié la conversación con preguntas hipócritamente sociales. Le pregunté a Karina cómo iban las prácticas, si Marcelo era muy exigente con ella, si no acosaba a los pasantes. Mientras hablaba, acariciaba el brazo de Marcelo y le lanzaba miradas amorosas de vez en cuando. Karina respondía con monosílabos, sin atreverse a mirar directamente la tierna escena que se desarrollaba ante sus ojos. En su mirada se mezclaban la envidia, la amargura y el miedo. Estaba presenciando cómo el hombre que codiciaba pertenecía legal y completamente a otra mujer. Las dulces promesas que Marcelo debió haberle susurrado cuando estaban a solas se volvían insignificantes ante esta realidad aplastante. El aire en la habitación era tan denso que costaba respirar. Ni siquiera el suave zumbido del aire acondicionado central podía disipar la atmósfera asfixiante. Me sentía como si estuviera presenciando una obra de teatro trágica y muda, donde cada actor se esforzaba por cumplir su papel, con la diferencia de que solo yo tenía el guión y conocía el final. De repente, cambié de tema y me volví hacia Marcelo con voz emocionada. Saqué a colación nuestros planes de vacaciones a la isla de Santa Lucía para el próximo mes. Describí un futuro idílico con entusiasmo,
el mar azul, la arena blanca, las cenas románticas a la luz de las velas. Añadí que estábamos viendo una casa de campo en Valle de Bravo para pasar los fines de semana cultivando nuestro propio jardín y pescando, y que ya estábamos planeando cómo cuidar de nuestros padres en su vejez. Cada una de mis palabras era una daga clavándose en el corazón de Karina. Se daría cuenta de que estaba completamente excluida de la vida de Marcelo, de los planes futuros, los bienes, los proyectos a largo plazo. Todo eso nos pertenecía a nosotros como pareja. En ese cuadro no había lugar para ella. Ella era solo un capricho pasajero, un placer temporal para Marcelo. Marcelo permanecía sentado en un silencio sepulcral, sin confirmar ni negar nada. Parecía estar sentado sobre brasas calientes, deseando que esta tortura psicológica terminara lo antes posible. Pero yo no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Quería grabar esta horrible noche en la memoria de ambos para que sintieran un escalofrío cada vez que la recordaran. Me volví hacia Karina y con una sonrisa le lancé una pregunta aparentemente inocente, pero cargada de significado. Karina, tan joven y bonita como eres, estoy segura de que tienes muchos hombres persiguiéndote. Yo, en cambio, me estoy haciendo mayor. Tengo que aferrarme a este hombre para que no se me escape. Me da miedo que alguien me lo robe en un momento de descuido. Dicen que hoy en día hay muchas lagartonas hambrientas apareciendo como hongos después de la lluvia, ¿verdad? Karina se sobresaltó y bajó la cabeza abruptamente. Apretó el puño con tanta fuerza que las puntas de sus dedos se pusieron blancas. Sabía perfectamente a quién me refería. El término lagartonas hambrientas, aunque pronunciado a la ligera, era afilado como una navaja y cortó la última pizca de su orgullo. Las palabras resonaron en el aire, haciendo que la atmósfera fuera aún más incómoda. Karina no se atrevió a responder a mi pregunta, murmuró algo ininteligible y evitó mi mirada inquisitiva. Podía ver sus frágiles hombros temblando violentamente a pesar de sus esfuerzos por contenerse. La confianza y la coquetería con las que había llegado a mi casa habían desaparecido por completo, dejando solo la imagen de una pecadora esperando el juicio. Pero no iba a dejarlos escapar tan fácilmente. Me volví hacia Marcelo y le apreté el brazo un poco más fuerte. Mis uñas se clavaron ligeramente en su piel a través de la camisa, recordándole mi poderosa presencia. Miré a mi esposo y, cambiando mi voz a un tono meloso, pero manteniendo una mirada afilada como un cuchillo, le pregunté sobre la casa de campo en Valle de Bravo que habíamos ido a ver la semana pasada. Hablé alto y claro, asegurándome de que Karina escuchara todo. Le recordé que a nuestros padres les había encantado el terreno, que tenía buena energía y que, al estar cerca del lago, era muy fresco. Enfaticé que mis padres habían prometido contribuir con 800,000 pesos para la renovación, como regalo para sus futuros nietos. A la mención de los niños, sentí el cuerpo de Marcelo tensarse. Era su punto más débil. Llevábamos 6 años casados, pero habíamos pospuesto tener hijos hasta alcanzar la estabilidad financiera. Y ahora, cuando todo estaba listo, descubro esta traición. Pero saqué el tema de los niños a propósito. Sabía que era el ancla más fuerte, la legitimidad familiar y social que una amante pasajera como Karina nunca podría darle. Describí con entusiasmo una familia feliz llena de risas de niños. Dije, el próximo año es perfecto para intentar tener un bebé. A nuestra edad es el momento ideal y espero que sea un niño. Luego me volví hacia Karina y le pregunté si no le parecía un plan maravilloso. Ante la pregunta directa, Karina saltó y la cucharita que sostenía se le cayó de las manos. El tintineo del metal contra el plato de porcelana sonó agudo en el silencio. Se apresuró a recogerla y con el rostro sonrojado tartamudeó. Es un gran plan. Estoy segura de que serán muy felices. Qué irónica sonaba esa bendición forzada de los labios de la rival. Sabía que por dentro estaba gritando, consumida por la envidia. Había venido aquí esperando hacerse un espacio en nuestra vida, pero lo único que había encontrado era una firme declaración de un futuro donde no había lugar para ella.
Los grandes bienes, los lazos familiares sólidos, los planes a largo plazo, todo ello formaba un muro inexpugnable protegiendo este matrimonio. Un muro que alguien como ella, sin nada que ofrecer, nunca podría derribar. Continué mi ataque psicológico en el flanco financiero. Le dije a Marcelo: mañana haré la transferencia para el pago inicial de la casa, así que firma rápido los papeles para el cambio de titularidad. Enfaticé deliberadamente que la casa estaría a nombre de ambos. Era una declaración de soberanía sobre nuestros bienes, una advertencia de que todo lo que Marcelo tenía estaba atado a mí y que si me dejaba, lo perdería todo. Marcelo, sudando la gota gorda, asintió con la cabeza. Deseaba que me callara, que dejara de torturarlo con esas dulces palabras sobre el futuro que sonaban más aterradoras que una amenaza a punta de cuchillo. Sabía perfectamente la advertencia que se escondía detrás de cada una de mis palabras. No seas idiota y no cambies todo lo que tienes por un placer momentáneo. La conversación sobre la casa y los viños pareció chupar la última gota de vitalidad de Karina. Se encogió en el sillón, abrazando el vaso de agua con ambas manos, como buscando un calor que se había desvanecido hace mucho tiempo. Miré alternativamente el delgado vaso de plástico en sus manos y la taza de borde dorado en las mías. Sintiendo un placer cruel, levanté mi taza, tomé un sorbo y saboreé el sutil aroma del té verde de alta calidad. Comenté lo delicioso que estaba el té, su sabor claro y suave. Le ofrecí a Karina un poco también, pero mi mirada se detuvo en su barato vaso de plástico con falsa lástima. «Karina, ¿estás bien solo con agua? ¿Quieres que te prepare un poco de jugo de naranja? El agua es un poco insípida, ¿no crees?» Mi voz era amable, como la de una señora caritativa dando limosna a un mendigo, pero con un matiz de desprecio. Karina negó apresuradamente con las manos. No, estoy bien, tenía sed. El agua es suficiente. No quiero ser una molestia». La palabra molestia que usó parecía ridícula. Su mera presencia aquí a estas horas era la mayor de las molestias. Dejé la taza sobre la mesa. El sonido seco y firme de la porcelana contra el vidrio resonó en la habitación. Miré a Marcelo. Seguía sentado como un cadáver con los ojos pegados a la punta de sus zapatos. Decidí involucrarlo más en este juego divertido. Le dije que cortara algunas manzanas para nuestra invitada. Un hombre de la casa debe ser un caballero. ¿Cómo puedes tener una invitada sentada ahí sin atenderla? Marcelo, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, saltó y fue a la cocina por las manzanas y un cuchillo. Peló la fruta torpemente, con las manos temblando, dejando la piel dentada y a trozos. El hombre que una vez tallaba flores de zanahoria para mí, ni siquiera podía pelar una simple manzana frente a su amante. Ahora su mente estaba en cortocircuito. El miedo había paralizado todos sus sentidos y habilidades. Cuando puso el plato de manzanas en la mesa, pinché el trozo más apetitoso con un tenedor y lo llevé directamente a la boca de Marcelo. «Abre la boca, bebé. Deja que te dé de comer. No lo toques con las manos, están sucias». Marcelo dudó por un instante, pero finalmente aceptó la manzana que le ofrecí. La escena de una pareja dándose de comer afectuosamente frente a un tercero era natural y al mismo tiempo extremadamente provocadora. Empujé el plato de manzanas hacia Karina. «Come tú también, Karina. Son Honeycrisp, muy crujientes y dulces». Karina miró el trozo de manzana que Marcelo acababa de comer, y luego el plato frente a ella, como si se le hubiera formado un nudo en la garganta. ¿Cómo podía tragar un bocado presenciando tal muestra de afecto? El trato discriminatorio no se limitaba a los vasos, sino también a la atención y el cuidado. Yo era la esposa. Tenía derecho a cuidar de mi esposo públicamente y ser cuidada por él. Ella, en cambio, por mucho que Marcelo la deseara en la calle, aquí adentro era una intrusa, una espectadora forzada del espectáculo de felicidad de nuestro matrimonio. Vi que los ojos de Karina se ponían rojos. Probablemente estaba llorando por dentro, o tal vez lamentando la estupidez de venir aquí para ser humillada de esta manera. Pero no sentí ni una pizca de lástima. Mi compasión murió en el instante en que vi el mensaje «Te extraño» en la pantalla del teléfono.
La piedad es un lujo que no concedo a quienes intentan destruir la felicidad de un hogar ajeno. El silencio se apoderó de nuevo de la sala, pero esta vez el aire olía mucho más a pólvora. Karina, tal vez para romper la tensión o intentar recuperar algo de su imagen como persona considerada frente a Marcelo, se aclaró la garganta y preguntó tímidamente sobre su salud. «Jefe, ¿cómo sigue su estómago? ¿Le duele menos?» Su voz era baja pero teñida de sincera preocupación. Incluso se ofreció a pedirle a su madre que enviara un frasco de miel con ajo negro desde su pueblo, que según ella era muy bueno para el estómago. Al escuchar eso, el rostro de Marcelo se puso lívido. Negó apresuradamente con las manos, diciendo que estaba bien, que no era necesario. Me miró de reojo, aterrorizado, sabiendo que su estúpida amante acababa de cometer un error fatal. Estaba demostrando un conocimiento de la vida privada de su jefe que excedía con creces los límites de una relación profesional normal. Solté una carcajada, una risa corta y gélida que los hizo estremecer a ambos. Miré a Karina con una mirada penetrante, como si pudiera leer su alma. «Vaya, Karina, sí que te preocupas por tu jefe. Mira nada más. La esposa, que vive y duerme con él en la misma cama, todavía no le ha preparado esa miel con ajo negro. Pero tú, una pasante que lleva aquí apenas unos meses, ¿cómo sabes tan bien sobre sus dolencias?» Alargué deliberadamente las palabras «vive y duerme con él en la misma cama» para recordarle a Karina su lugar. No di tregua y seguí atacando. ¿Acaso Marcelo se queja de sus dolores en la oficina delante de ti? ¿O se ven a solas tan a menudo que conoces incluso los detalles de su dieta? Karina se quedó sin palabras. Su rostro pasó del rojo al morado. Tartamudeó que simplemente lo había visto en la oficina tocándose el estómago con una mueca de dolor y había preguntado por pura suposición. Una excusa lamentable. Yo sabía que los problemas estomacales de Marcelo eran crónicos. Para no dañar su imagen de líder fuerte, rara vez mostraba signos de debilidad en público. Solo lo hacía cuando estaba a solas con alguien de confianza. Le lancé a Marcelo una mirada fulminante. ¿Y tú? ¿Por qué andas preocupando a tus empleados en el trabajo? La próxima vez, si te sientes mal, dímelo a mí, tu esposa. No hagas que otra gente se preocupe y te traiga medicinas. Van a pensar que tu mujer no te cuida. El otro día me dijiste que llegaste tarde por una cena con clientes y que te dolía el estómago. Ya veo qué clase de cena con clientes fue esa. Ante mi indirecta, Marcelo bajó la cabeza y no dijo nada. Sabía perfectamente a qué me refería. La noche que usó la excusa de la cena de trabajo, en realidad había cenado con Karina y, probablemente, para ganarse la simpatía de la joven, se había quejado de sus dolores. Acababa de descubrir la hipocresía de la preocupación de una compañera y expuse la cruda verdad de su relación ambigua. Su excesivo interés era prueba de que había cruzado la línea, y yo, como esposa, tenía todo el derecho de cuestionar y desenmascarar esa hipocresía justo aquí, en mi propia casa. El reloj en la pared marcó las 9 de la noche. El juego del gato y el ratón había llegado a su clímax. Sentí que era hora de dar el golpe de gracia, un golpe que destruiría la moral de los intrusos por completo y serviría como advertencia final a mi marido traidor. Saqué lentamente mi teléfono del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Deslicé el dedo por la pantalla, fingiendo revisar un mensaje, y luego suspiré a propósito. El mundo está tan complicado estos días. Las noticias no hablan más que de infidelidades y escándalos. Mis amigas me cuentan que las jovencitas de hoy son muy atrevidas. Envían mensajes a los maridos de otras mujeres como si fueran sus novias, sin la menor vergüenza. Hice una pausa y observé sus reacciones. Karina permaneció inmóvil, pero su respiración se había acelerado. Marcelo se limpiaba furtivamente el sudor de la frente con un pañuelo. La tensión era como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Agudicé mi voz aún más y continué.
Yo también suelo revisar el teléfono de Marcelo para ayudarlo con cosas del trabajo, y últimamente he visto muchos mensajes que llegan de números desconocidos. Una jovencita, por lo que parece. Su nombre suena muy inocente. Debe ser una pasante. Le envía mensajes muy cariñosos a Marcelo. Miré de reojo a Karina. Su rostro había perdido todo color. Sus labios, antes pintados de un rojo intenso, ahora estaban blancos y temblorosos. Con una sonrisa burlona, lancé el golpe final. ¿Sabes qué, Karina? Justo el otro día estaba en casa y mi esposo estaba preparando la cena. Y de repente una chica envía un mensaje a su teléfono diciendo: «Te extraño». ¡Qué descaro!, ¿no crees? Con la esposa en casa, atreverse a enviar un mensaje así. ¿Me estaba desafiando? Mis palabras cayeron como un rayo sobre Karina. Me miró con los ojos abiertos como platos, el terror grabado en sus pupilas. Había entendido todo. El mensaje «te extraño» de hace un rato. La respuesta «ven, mi esposa no está en casa hoy». Todo había sido una trampa perfecta que yo misma había tendido. Y ella, como una estúpida polilla, había volado directamente hacia ella. Las manos y los pies de Karina comenzaron a temblar incontrolablemente. Me miró como si estuviera viendo a un monstruo. Se dio cuenta de que la mujer sentada frente a ella no era una ama de casa dócil e ingenua, sino una maestra de la guerra psicológica. Yo sabía todo desde el principio, pero había actuado con total naturalidad, invitándola a pasar, sirviéndole agua, ofreciéndole pastel. Y luego seguía arrancando la máscara capa por capa hasta dejarla completamente desnuda en su propia vergüenza. Marcelo, a mi lado, también estaba en shock. Se volvió hacia mí con una mirada de puro horror. Nunca se habría imaginado que yo había leído ese mensaje y que era lo suficientemente retorcida para atraer a Karina aquí y humillarla de esa manera. Mi inteligencia y crueldad le provocaron un escalofrío en la espalda. Se dio cuenta de que había subestimado enormemente a su esposa. Miré a Karina directamente a los ojos. Mi mirada era fría y despectiva. No necesité decir nada más. Mi silencio fue la más severa de las sentencias. Había revelado todo, pero aún no había pronunciado su nombre directamente. Quería ver si le quedaba un mínimo de dignidad para retirarse por su cuenta. Era el último acto de misericordia que le concedería antes de que saliera de esta casa. Karina no pudo aguantar más. La presión invisible que emanaba de mí, la cobardía de Marcelo y la cruel verdad que acababa de ser revelada aplastaron su voluntad. Cada segundo debió ser una tortura para ella, como si estuviera sentada en una silla eléctrica. Agarró apresuradamente el bolso que había dejado a su lado. En su prisa, el bolso golpeó la silla con un ruido sordo. Se levantó de un salto, pero sus piernas flaquearon y casi se cae. Sin atreverse a mirarme a la cara, con la cabeza gacha, murmuró que tenía que irse. Puso la excusa de que había surgido algo urgente en casa, que su madre le había dicho que regresara de inmediato y que sentía no poder quedarse más tiempo. Su voz estaba quebrada, al borde del llanto. Sin esperar nuestra respuesta, se dirigió a la puerta, corriendo como un ladrón perseguido. La caja del pastel quedó abandonada en la mesa como prueba del miserable fracaso de su visita. Marcelo hizo un amago de levantarse, probablemente para acompañarla o disculparse, pero fui más rápida. Puse mi mano en su muslo y apreté con fuerza, indicándole que se quedara quieto. Mi mirada se endureció, advirtiéndole que no hiciera ninguna estupidez en esta situación. Marcelo entendió mi mensaje y se quedó paralizado, siguiendo la espalda de Karina con la mirada mientras ella desaparecía tras la puerta. Me levanté y la seguí lentamente hasta la entrada. Caminé con calma y seguridad, en marcado contraste con su nerviosismo. Karina intentaba ponerse los zapatos, pero le temblaban tanto las manos que no atinaba.
Me apoyé en el marco de la puerta con los brazos cruzados, observándola con una mezcla de lástima y desprecio. Cuando finalmente logró calzarse y se preparaba para abrir la puerta para salir al pasillo, la llamé. «Karina». Se detuvo en seco, sobresaltada. Se dio la vuelta con una mirada asustada y suplicante. Probablemente temía que le hiciera una escena en el pasillo del edificio, la insultara o la agarrara del cabello. Pero no lo hice. Mi dignidad no me permitía comportarme como una arrabalera. Me acerqué a ella y le susurré al oído lo suficientemente bajo para que solo nosotras dos lo oyéramos. Mi voz era suave como una brisa, pero fría como el hielo antiguo. «La próxima vez que vengas a ver a mi esposo, llama primero. Si andas vagando por aquí a estas horas de la noche, los vecinos podrían malinterpretarlo y pensar que algo turbio está pasando en esta casa respetable. Y recuerda esto, la esposa de Marcelo no siempre está fuera de casa». Al escuchar mis palabras, el rostro de Karina se quedó sin una gota de sangre. Asintió repetidamente como un pollo picoteando, tartamudeó un sí y corrió hacia el elevador. Presionó el botón frenéticamente, como si quisiera huir de allí lo antes posible. Su figura, pequeña, sola y patética, se recortaba contra la luz brillante del pasillo. La observé hasta que las puertas del elevador se cerraron, tragándosela entera. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Una menos. La joven presa se había llevado un buen susto. Ahora, ni aunque le pagaran, se atrevería a acercarse a mi esposo. Pero la guerra no había terminado. El enemigo principal, el que me había causado la herida más profunda, seguía sentado en la sala. Me di la vuelta y cerré la puerta de un golpe. El sonido seco de la cerradura resonó en el apartamento. Anunciaba el comienzo del juicio para el marido traidor. Respiré hondo, recuperé mi expresión fría y entré. La puerta de madera se cerró, aislando completamente este apartamento cargado de aire mortal del mundo exterior. La sonrisa de victoria que se había dibujado en mis labios se extinguió como una vela al viento. No volví directamente a la sala. Me quedé parada unos segundos, aferrada a la fría perilla de la puerta. Las oleadas de náuseas que subían desde mi estómago eran insoportables. Había logrado una actuación brillante, pero el precio era una herida profunda sangrando en mi corazón. Me giré y caminé lentamente hacia la sala. Marcelo seguía en el mismo sitio, inmóvil en el sofá de cuero color crema. Tenía la cabeza gacha, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Su apariencia era patética, muy alejada del esposo sofisticado y seguro de sí mismo que solía ser. Pero su miseria no me inspiraba ni la más mínima lástima. Al contrario, solo aumentaba mi desprecio. Me acerqué a él, tomé su teléfono inteligente que yacía abandonado en la mesa, lo miré, luego al teléfono, y de repente, con un movimiento brusco, lo estrellé con fuerza contra la mesa de vidrio. ¡Crack! El sonido agudo y violento rompió el silencio asfixiante. La pantalla del teléfono se hizo añicos, las grietas extendiéndose como una telaraña, un reflejo perfecto de nuestro matrimonio. En ese momento, Marcelo saltó, mirándome con el rostro pálido de terror. Me crucé de brazos y lo miré desde arriba con una mirada gélida. Con una voz afilada y firme, desprovista de toda emoción, dije: «Explícate». El mensaje diciendo «Ven, mi esposa no está en casa hoy», lo envié yo. ¿Creías que era una idiota que no sabía nada? Y así, Marcelo se quedó boquiabierto, mirándome con incredulidad. No esperaba que mostrara mis cartas tan rápido y con tanta contundencia. Tal vez pensó que yo solo tenía vagas sospechas, pero nunca imaginó que controlaba todo desde el principio. Sus labios temblaban, tratando de articular una excusa patética. «Bebé, es un malentendido. Ella y yo somos solo compañeros de trabajo. Que viniera hoy fue una total sorpresa para mí. Te lo juro, yo no sabía nada». Trató de hacerse la víctima. Sus ojos esquivaban mi mirada. Solté una risa amarga. «¿Compañeros de trabajo? ¿Una compañera de trabajo te envía un mensaje a las 8 de la noche diciendo que te extraña?
Una compañera de trabajo conoce mejor que tu propia esposa tus hábitos alimenticios y tus dolencias. ¿Una compañera se atreve a venir a tu casa pensando que tu esposa no está? Me acerqué más a él, mirándolo directamente a la cara, y dije, marcando cada sílaba: no me tomes por tonta. Llevamos viviendo juntos 6 años. Te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo. Esa mirada furtiva, ese salto cuando escuchaste el timbre, esa actitud cobarde frente a tu amante, todo te delató. Marcelo bajó la cabeza sin atreverse a responder. Sabía que ante una verdad tan evidente, cualquier mentira era inútil. Su silencio era la más clara de las confesiones. Sentí una inmensa decepción. El hombre al que había amado y en el que había confiado ciegamente no era más que un sucio mentiroso, un cobarde incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. El silencio de Marcelo echó más leña al fuego de mi ira. No necesitaba sus disculpas vacías, quería que enfrentara la cruda verdad que tanto se había esforzado por ocultar. Fui a mi bolso, que estaba sobre un mueble, y saqué una pila de papeles que había preparado esa misma tarde. Eran las pruebas que había estado reuniendo en secreto durante la última semana, desde que empecé a sospechar. Le tiré los papeles a la cara. Las hojas blancas volaron y cayeron desordenadamente sobre el teléfono destruido. Marcelo recogió un papel. Sus manos temblaban violentamente. Era un estado de cuenta bancario, el detalle de los últimos 3 meses. Yo había encerrado en un círculo y leído las transferencias a Karina Jenkins con conceptos ambiguos como regalo o almuerzo. Las cantidades no eran enormes, unos pocos cientos cada vez, pero la frecuencia era sospechosamente alta. Una transferencia destacaba: 30,000 pesos de la semana pasada con el concepto «Feliz cumpleaños». Señalé el estado de cuenta y levanté la voz. ¿Y cómo explicas este dinero? 30,000 pesos de regalo de cumpleaños para una pasante. Para mi cumpleaños un ramo de flores y una simple cena fueron suficientes para ti. Tu generosidad es verdaderamente admirable. Marcelo se quedó sin habla, sudando profusamente. No esperaba que yo conociera sus finanzas con tanto detalle. Pero eso no era todo. Saqué las capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp que había tomado de su iPad, donde había olvidado cerrar sesión. Mensajes coquetos, citas para almorzar e ir al cine, e incluso expresiones de una cursilería empalagosa. Tiré otra foto. Era el boleto de cine de hace 2 semanas a las 11 de la mañana. Ese día me dijo que llegaría tarde debido a una cena con clientes, pero en realidad estaba viendo una película con su amante. Y finalmente saqué la foto de un cabello largo teñido de castaño encontrado en el asiento del copiloto de su auto. Mi cabello era negro y corto. Ese cabello era, sin duda, de Karina. Ante tal prueba irrefutable, Marcelo se derrumbó por completo. Ya no había forma de negarlo ni poner excusas. Su máscara de moralidad hipócrita había sido arrancada, revelando su verdadera naturaleza traidora. Dejó caer los brazos y se hundió en el sofá con una expresión de desesperación. Y entonces empezó a llorar. Lágrimas de un hombre adulto, algo que rara vez había visto. Lo siento, me volví loco por un momento. Ella me embrujó. Por favor, perdóname solo esta vez. Una disculpa tardía y una excusa cobarde, echándole la culpa a otro. Los hombres infieles siempre usan el mismo repertorio. Caí en la tentación, no pude evitarlo. Verlo llorar congeló mi corazón. Fui a la cocina, agarré la olla con el guisado de cola de res que él había preparado con tanto cuidado toda la tarde. Bajo la mirada atónita de Marcelo, vacié todo el contenido en el bote de basura de la esquina. El delicioso aroma del guisado se mezcló con el olor agrio de la basura, creando una peste nauseabunda. Me volví hacia Marcelo y le lancé mi sentencia final. Mi amor por ti es como este guisado. Antes era delicioso y precioso, pero una vez que se contamina, no es más que basura. Y yo no como basura. Mi acto de tirar la comida fue como un balde de agua fría para Marcelo, quien pareció despertar de su delirio. Se dio cuenta de que yo no estaba bromeando. La determinación en mis ojos y acciones
anunciaba una ruptura irreversible. Marcelo corrió hacia mí, cayó de rodillas y abrazó mis piernas. Lloró desconsoladamente, rogándome que no lo dejara, que no me divorciara de él. Juró que terminaría todo con Karina, que incluso renunciaría a su trabajo si fuera necesario, que haría cualquier cosa para arreglar su error. Apeló a nuestros padres, a nuestros 6 años de matrimonio, tratando de retenerme. Yo permanecí rígida como una piedra, dejándolo llorar abrazado a mis piernas. Mi corazón ya estaba muerto. Sus juramentos ahora solo me producían más asco. Si realmente hubiera valorado nuestros 6 años de amor, no se habría acostado con otra mujer. Si realmente hubiera pensado en nuestros padres, no habría dejado que las cosas llegaran a este punto. Fríamente aparté sus manos y di un paso atrás. Lo miré con lástima y dije: «Conserva la poca dignidad que te queda. No seas patético. Mi decisión es irreversible». Me di la vuelta y fui directamente al dormitorio. Dentro del armario estaba la maleta grande que había empacado esa tarde. La saqué y eché algo más de ropa y mis artículos personales esenciales. No me llevé mucho, solo lo que era verdaderamente mío. Esta casa, estos muebles, ahora parecían manchados por la traición. Salí a la sala con la maleta. Marcelo seguía en el suelo, sollozando con la cabeza gacha. Sus lamentos resonaban en el espacio silencioso. Dejé sobre la mesa una hoja de papel que había impreso previamente. Era el pagaré por los 800,000 pesos que mis padres nos prestaron al comienzo de nuestro matrimonio, cuando no podíamos costear la renovación del condominio, junto con los recibos a nombre de mi padre. Estos 800,000 pesos son una deuda clara, ni se te ocurra no pagarlos. Cuando vendas la casa, lo primero será saldar esta deuda, y luego dividimos el resto. Le dije a Marcelo con voz gélida: «Prepárate para devolver hasta el último centavo. La casa está a nombre de ambos, pero no voy a pelear por ella. Te la cedo para que puedas vivir con tu amante, pero el dinero de mis padres me lo tienes que devolver». Marcelo miró los papeles y luego a mí. Su mirada era pura desesperación. Sabía que no podía conseguir tanto dinero de la noche a la mañana, pero a mí no me importaba. Era el precio que tenía que pagar por su traición. Quería que sintiera el dolor de la pérdida hasta la médula, tanto emocional como materialmente. Arrastré la maleta hacia la puerta. Antes de salir, eché una última mirada a la casa. Lo que una vez fue nuestro hogar, ahora se había convertido en la tumba de mi amor. Abrí la puerta y salí al pasillo. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí resonó una vez más, poniendo fin a 6 años de mi juventud con ese hombre desvergonzado. Sin mirar atrás, caminé con paso firme hacia el elevador. Una nueva vida me esperaba. Sería dura, pero al menos sería limpia y pacífica. El Uber viajaba por las calles vacías de la ciudad nocturna. Sentada en el asiento trasero, observaba las luces de la calle pasar fugazmente. Mi mente estaba en blanco, pero extrañamente ligera. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado por dentro, cristalizadas en una aguda determinación. Me dirigía al departamento de Lisandra, mi mejor amiga desde la universidad. Lisandra era una abogada prestigiosa en la ciudad, especializada en divorcios y disputas de bienes. Era fuerte, decidida y extremadamente inteligente. Le había avisado con tiempo, así que ya me estaba esperando en el vestíbulo cuando llegué. Al verme bajar del auto con el rostro demacrado y arrastrando la maleta, Lisandra no me preguntó nada. Se acercó en silencio y me dio un fuerte abrazo. Ante ese cálido gesto de amistad, estuve a punto de romper a llorar, pero me contuve. No era el momento de mostrar debilidad. Lisandra me llevó a su departamento. Era un lugar pequeño pero acogedor, impregnado con el agradable aroma del aceite esencial de limoncillo. Me ofreció una taza de té caliente y me dijo que me sentara y le contara todo. Y así lo hice. Le conté todo,
desde el fatídico mensaje hasta el teatro que monté para invitar a Karina a casa, la confrontación con Marcelo y mi decisión de irme. Hablé con una calma sorprendente, como si estuviera contando la historia de otra persona. Cuando terminó, Lisandra golpeó la mesa con la mano con un ruido sordo. Soltó una maldición y me dijo que había hecho muy bien, que un hombre infiel es imperdonable y que mi forma de manejar al amante había sido de primera categoría, civilizada pero al mismo tiempo extremadamente cruel. Lisandra comenzó a analizar la situación desde una perspectiva legal. Revisó las pruebas que había reunido, los estados de cuenta, los mensajes, las fotos. Asintió y dijo que con eso tenía más que suficiente para ganar en la corte. Se ofreció a llevar mi caso si Marcelo no aceptaba un divorcio de mutuo acuerdo. Pero Lisandra me dijo que, antes de llegar a la corte, teníamos que darles a esa pareja perfecta una lección que no olvidarían por el resto de sus vidas. El divorcio era mi liberación, pero la verdadera justicia era castigar al traidor. Propuso un plan de venganza más sutil. En lugar de hacer una escena o exponerlo en redes sociales para convertirme en el chisme de la ciudad, atacaríamos lo que más le importaba a Marcelo, su carrera y su reputación. Lisandra me instruyó para organizar todas las pruebas en un solo archivo. Dijo que me ayudaría a redactar un correo electrónico de denuncia para enviarlo a la dirección de la empresa de Marcelo. Un golpe mortal a sus finanzas y credibilidad. Sería 1000 veces más doloroso que un par de bofetadas. Asentí de acuerdo. Nuestras miradas se encontraron y la determinación brilló en ellas. Esa noche sería la noche en que planearíamos la batalla final. Los 2 días del fin de semana pasaron en un silencio aterrador. Marcelo no paraba de llamar y enviar mensajes, pero no respondí. Apagué mi teléfono y dediqué todo mi tiempo en casa de Lisandra a preparar el regalo especial para mi esposo y su amante. Lisandra me ayudó a redactar el correo. En lugar de insultos o difamación, usamos un lenguaje profesional, objetivo y afilado, como si fuera una acusación formal. El asunto del correo era corto pero contundente. Informe sobre violación del Código de Conducta Interno y relación inapropiada entre el líder de equipo y pasante. Escaneé todas las pruebas, las capturas de pantalla de WhatsApp con las conversaciones subidas de tono, los estados de cuenta bancarios que probaban el uso de su salario para comprar regalos, la malversación de fondos, la foto de los boletos de cine durante el horario laboral como prueba de negligencia profesional. Lisandra organizó todo en un solo archivo PDF de más de 10 megas, señalando claramente fechas, horas y lugares. El lunes por la mañana el cielo estaba gris, como prediciendo una tormenta. A las 9 en punto, la hora en que todos los oficinistas se sientan en sus escritorios y comienzan a revisar su correo, encendí la computadora. Lisandra, sentada a mi lado, puso una mano en mi hombro en señal de apoyo. Respiré hondo y revisé el borrador una última vez. La lista de destinatarios incluía al director general, al director de recursos humanos y a los jefes de los departamentos involucrados. No lo envié masivamente a toda la empresa. No quería convertirme en un chisme barato. Solo lo envié a las personas con el poder de decidir el destino de Marcelo y Karina. El cursor del mouse se detuvo sobre el botón enviar. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino por la tensión del momento decisivo. Un solo clic cambiaría por completo la vida de 3 personas. Marcelo perdería la carrera que había construido durante 10 años. Karina perdería el futuro que apenas comenzaba a florecer. Y yo pondría un punto final a un pasado doloroso para empezar una nueva página. Recordé la mirada descarada de Karina. Recordé la cobardía de Marcelo arrodillado y pidiendo perdón. Recordé la cola de res tirada en la basura. La última pizca de compasión que quedaba en mi corazón se desvaneció. Adiós, ex esposo, susurré para mí misma mientras presionaba firmemente el botón izquierdo del mouse. Enviado. Una notificación corta y fría apareció en la pantalla de la computadora. El correo cargado con la sentencia de muerte para las carreras de Marcelo y Karina había sido enviado. Me recosté en la silla
y dejé escapar un largo suspiro de alivio. Se había acabado. La flecha ya había sido lanzada y nadie podía detenerla. Ahora solo tenía que esperar a que la tormenta estallara sobre las cabezas de los traidores. Ese lunes, la atmósfera en la empresa de Marcelo debió haber sido tan asfixiante como la noche que Karina vino a nuestra casa. Según un conocido que trabajaba en el mismo departamento, mi correo causó un impacto enorme y se extendió como la pólvora en cuestión de minutos. Marcelo trató de fingir normalidad al llegar al trabajo, pero por dentro debió haber estado consumido por el pánico. A las 10 de la mañana, el director de Recursos Humanos lo llamó a una sala de conferencias. Allí le presentaron pruebas de que había usado la tarjeta corporativa para gastos personales con Karina y había falsificado recibos de comidas de negocios. Era desfalco de manual y fue suspendido sin goce de sueldo pendiente de una auditoría completa. Marcelo se levantó con el rostro pálido como la cera. Abrió la boca para tratar de excusarse, para decir que era un malentendido, una calumnia, pero el director levantó una mano firmemente, cortándolo. Sobre la mesa dejó una carpeta gruesa con la impresión de ese mismo archivo PDF que yo había enviado. Ante pruebas tan irrefutables, Marcelo se quedó mudo. 2 guardias de seguridad se acercaron y le pidieron que recogiera sus artículos personales y abandonara la oficina de inmediato. Todos estaban atónitos al ver cómo el hombre, que hasta entonces era un respetado líder de equipo, era escoltado fuera de la empresa como un criminal. Marcelo caminó en silencio, con la cabeza gacha, entre los murmullos de la gente que lo observaba. Esa humillación pública marcaría su carrera con una mancha indeleble. Yo, desde la casa de Lisandra, recibí la noticia por teléfono sin sentir la más mínima emoción. No me reí con satisfacción ni sentí lástima. Era el precio de la traición. Cuando pisoteó nuestro matrimonio y persiguió sus deseos, él mismo había firmado la sentencia de muerte de su carrera. 3 días después, su despido se hizo oficial. La razón comunicada en un memorándum interno fue: grave violación de la ética profesional y daño a la imagen y confianza de la empresa. Marcelo no solo perdió su trabajo, sino que también entró en la lista negra de los gerentes de recursos humanos en la industria. En esta ciudad, los rumores vuelan más rápido que el viento. Una vez que tu reputación moral está manchada, especialmente por un escándalo con una subordinada, las puertas a tu carrera se cierran casi por completo. Las consecuencias financieras no tardaron en llegar como una ola gigante. Marcelo perdió su principal fuente de ingresos, pero los préstamos bancarios seguían venciendo puntualmente. La mensualidad del auto, la hipoteca del condominio, las tarjetas de crédito, todo se convirtió en una soga apretándose alrededor de su cuello. Antes, gracias a su alto salario y mi buena administración, vivía cómodamente sin mirar precios. Ahora, solo con los intereses bancarios mensuales estaba sudando la gota gorda. Mi teléfono no paraba de sonar. Era el número de Marcelo. Al ver el nombre esposo parpadeando en la pantalla, solté una risa seca y cambié su nombre en mis contactos a Marcelo Ruiz. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cortó. Luego empezaron a llegar los mensajes. Al principio eran súplicas pidiendo perdón, pidiéndome que retirara la denuncia para darle la oportunidad de empezar de nuevo. Como no respondí, el tono cambió a acusaciones, llamándome cruel y despiadada por haber arruinado su vida. Los leí por encima y los borré todos. Cruel, cuando él estaba en la cama con otra mujer mientras yo lo esperaba en casa con la cena lista, ¿pensó en la palabra crueldad? Cuando usó nuestro dinero conjunto para comprar regalos caros para su amante, ¿pensó en mi esfuerzo? Yo solo había reclamado lo que era justo para mí. Incluso sus padres, que vivían en provincia, me llamaron. Mi suegra, llorando, me insultó llamándome mala esposa, la que había destruido a su marido y a su familia. Dijo que era normal que un hombre tuviera una aventura, que una mujer debía aguantarlo para mantener la paz en el hogar. Al escuchar eso, sentí una amarga resignación por el destino de las mujeres. Le dije a mi suegra con calma que no podía vivir con un traidor, y colgué.
También bloqueé los números de toda su familia. No quería escuchar más sermones sobre moralidad hipócrita. Marcelo había perdido todo, literalmente todo: esposa, familia, carrera, reputación, y ahora se estaba ahogando en deudas. Vagaría por ese apartamento grande pero vacío, enfrentándose a las cuatro paredes y a una soledad abrumadora. Era el castigo más justo para alguien que no había valorado lo que tenía. El destino de Karina no fue muy diferente. Tan pronto como Marcelo fue suspendido, ella también fue llamada a recursos humanos. Entró a la sala con los ojos hinchados y una mirada demacrada, lejos de la imagen segura y coqueta de esa noche. La decisión de rescindir su contrato de pasantía fue inmediata. La razón: violación de las normas de conducta interna y perjuicio al ambiente laboral. Karina lloró, suplicó por una oportunidad, dijo que era joven y que había caído en la tentación. Pero en el despiadado mundo corporativo, esas excusas ingenuas son inútiles. Estaba en una gran corporación. Ser despedida deshonrosamente significaba que las puertas a su futuro se habían cerrado a la mitad. Peor que perder el trabajo fue el desprecio de sus compañeros. La historia de la amante descarada que desafió a la esposa legítima se convirtió en el tema más candente en los chats anónimos de la empresa. Cuando Karina estaba empacando sus cosas en una caja de cartón, nadie se acercó a hablarle ni a ayudarla. Todos la miraban con desdén, susurrando a sus espaldas. Los hombres que solían coquetear con ella ahora la evitaban como a la plaga por miedo a ser salpicados por el escándalo. Karina salió de la oficina sola, cargando su caja. El largo pasillo vacío parecía el camino de espinas que la esperaba. Frente al elevador, se cruzó con el mismo guardia de seguridad que había presenciado su huida días antes. La mirada de lástima del hombre fue la gota que derramó el vaso, y Karina finalmente se derrumbó, llorando ruidosamente. Salió corriendo del edificio, dejando atrás las burlas de la gente. Según lo que me contó Lisandra, después de ese incidente, Karina no pudo soportar las miradas y se mudó de departamento. Puso todas sus redes sociales en privado y desapareció del mundo virtual. Fue una lección muy costosa para una joven que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en la vida. Trató de cambiar su belleza y juventud por algo vano, pero al final perdió lo más valioso para una mujer: su honor y su autoestima. No sentí pena por Karina. Ella eligió ese camino, ignorando la moral y la ética, y las consecuencias eran suyas. Solo espero que después de este doloroso fracaso aprenda a vivir de una manera más correcta por el resto de su vida. 2 meses después nos volvimos a ver en la corte para la audiencia de divorcio. Marcelo parecía haber envejecido 10 años. Tenía la barba descuidada y la ropa arrugada. Me miró con ojos suplicantes, pero mantuve una actitud fría y distante. Lisandra me acompañó como mi abogada. Su presencia, profesional y afilada, intimidó a Marcelo aún más. En la corte, Marcelo trató de aferrarse a la idea de que todavía me amaba y quería recuperar nuestra relación. Pero Lisandra presentó las pruebas irrefutables de su infidelidad, borrando su débil esperanza de un plumazo. La división de bienes fue el punto de mayor tensión. El condominio de lujo era nuestro mayor activo. Marcelo, por orgullo, quería quedárselo, no quería verse en la calle. Propuso pagarme mi parte en cuotas mensuales. Solté una risa de desprecio y negué firmemente con la cabeza. No iba a permitir que ningún vínculo financiero me atara a mi exesposo. Lisandra, en mi nombre, presentó mis condiciones. O me pagaba el 50% del valor de la casa en un solo pago, más los 800,000 pesos de la renovación que mis padres aportaron, o vendíamos la casa y dividíamos el dinero. Él, por supuesto, tenía que hacerse cargo de toda la hipoteca pendiente. El rostro de Marcelo, desempleado y endeudado, se puso blanco. ¿De dónde iba a sacar cientos de miles de pesos de la noche a la mañana? El banco ya había comenzado a enviarle avisos de ejecución hipotecaria por tener 3 meses de retraso en la hipoteca.
Al final, no tuvo más remedio que aceptar la venta de la casa. El apartamento, que una vez fue su orgullo, se puso a la venta como una oportunidad por debajo del precio de mercado para conseguir una venta rápida. Después de liquidar la hipoteca, devolverme mi parte y los 800,000 pesos de mis padres, Marcelo se quedó sin apenas dinero. Firmó los papeles del divorcio con mano temblorosa. Su firma torcida puso el punto final a 6 años de matrimonio. Salió del juzgado con las manos vacías, tanto literal como figuradamente. Sin casa, sin auto, ya lo había vendido para pagar deudas, sin esposa y sin trabajo. Se quedó solo en el patio soleado del juzgado, observando en silencio mientras yo me iba en un taxi. El precio fue muy alto, pero fue enteramente su culpa. Recibí el dinero de la venta de la casa y la división de bienes. Era una suma considerable, suficiente para comenzar una nueva vida. En lugar de un gran apartamento como antes, elegí un condominio más pequeño y acogedor en un vecindario tranquilo lleno de árboles. Decoré mi nuevo hogar a mi gusto. Atrás quedaron los muebles ostentosos y llamativos para satisfacer la vanidad de Marcelo. En su lugar, puse suaves tonos beige, plantas frescas y una sencilla estantería de madera maciza. Cada rincón de la casa reflejaba mi personalidad y transmitía una paz inusual. Esta noche he invitado a Lisandra a la inauguración de la casa. Estamos sentadas en el balcón con una brisa fresca, bebiendo vino tinto y contemplando la ciudad iluminada. Lisandra brindó por mi liberación, por haber salido de ese desastre. Sonreí y choqué mi copa con la de mi valiosa amiga. Sin ella, sin su fuerza y determinación, probablemente no habría capeado esta tormenta con tanta fortaleza. Mi teléfono vibró con una notificación. Mi depósito directo llegó. He sido ascendida a líder de equipo después de dirigir con éxito un proyecto importante. El trabajo intenso me ha ayudado a distanciarme gradualmente del dolor del pasado. Abrí Facebook y vi un mensaje de una desconocida. Su foto de perfil era un girasol en plena floración. Me estaba agradeciendo. Resulta que Lisandra había compartido mi historia anónimamente en un foro de mujeres para alertar a otras, cambiando todos los nombres y detalles personales. La mujer me dijo que leer mi historia le había dado el valor para dejar a su esposo, quien la había estado maltratando y engañando durante años. Al leer el mensaje, sentí un extraño calor en mi corazón. Mi dolor no había sido del todo inútil, se había convertido en motivación y una lección para otras mujeres navegando en un mar de sufrimiento. Respiré hondo, disfrutando del aire fresco de la noche de otoño. El pasado permanecía cerrado tras las puertas del juzgado. Ahora, ante mí, se extiende un amplio cielo lleno de esperanza. Soy Adriana, tengo 32 años, soy soltera y feliz. Sonreí y tomé un sorbo de vino. El sabor amargo del vino y el regusto dulce que deja en la garganta se asemejan a mi vida. Ahora supongo que tienes que pasar por la amargura para poder saborear la dulzura de la libertad. ¿Les gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchan? Encontrémonos en los comentarios. Si les gusta la historia, pueden apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por su dulce apoyo. Espero con ansia sus comentarios sobre la historia. En la pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.